buenos días a todos o tardes y bienvenidos a un capítulo nuevo de nuestros martes de Open Innovation. Mi nombre es Marisol Menéndez y soy CEO y fundadora de Villacatu, una empresa dedicada a la investigación y generación de conocimiento e innovación abierta, y de la red WIB, que es un ecosistema de conexión y de colaboración entre líderes. Y bueno, pues básicamente soy fan de la innovación abierta y de la orquestación de ecosistemas como una herramienta para gestionar la complejidad y la incertidumbre del mundo en el que vivimos. Y bueno, este camino me ha llevado a cada semana tener conversaciones los jueves, primero con los autores de cada uno de los capítulos del Oxford Handbook of Open Innovation, y los martes en castellano con personas que viven o son expertos o han trabajado alrededor de estos mismos conceptos de los capítulos. Y bueno, como veréis, es una maravilla, un privilegio y un honor poder hacerlo. Y el día de hoy, el privilegio que tenemos de contar con Jaize de Kubu. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Joder, la verdad que un placer, ¿eh? Un placer y vaya presentaciones más buenas. Pero sí, encantada de estar aquí y poder hablar un poquito de nuestra experiencia, ¿no? Dentro de este mundo que es la innovación. Bueno, pues vamos a empezar. Son 15 minutos jugositos, pero 15 minutos. Y la verdad es que parte de las cosas chulas que están sucediendo con esto es que conocemos, además de un poco de la teoría, también los casos y las personas que están detrás de cada proyecto, porque las personas son lo más importante. Así que siempre comenzamos por el principio. ¿Podrías presentarte, contarnos desde dónde te conectas y a qué te dedicas? ¿Cuál es tu nombre, tu rol? Claro. Bueno, pues yo soy Aise Trueba. Vengo de un pueblito muy pequeño de Vizcaya, nada, 1.200 habitantes, aunque actualmente estoy en Bilbao. De hecho, las oficinas las tenemos también aquí establecidas y yo vengo parte de Kubu, que es una empresa social en la que, bueno, nace con una misión muy concreta, que es el trabajar en la prevención y reducción de soledad no deseada de las personas mayores, buscando un poco mejorar su calidad de vida. Y bueno, actualmente hacemos eso a través de programas de convivencia intergeneracional, así como súper resumida para aprovechar los 15 minutos. Que es una maravilla porque, bueno, es otra forma de conexión. O sea, para mí esta simple dinámica de la que soy una absoluta fan de vuestro trabajo y seguidora desde hace mucho tiempo, pues estáis provocando conexiones que son importantes también para la mejora de la vida, una cosa que es apasionante en sí misma y podría dar otro podcast, ¿no? Efectivamente. Yo te invitaba hoy a hablar porque el capítulo que nos toca tratar es sobre crowdfunding. Es el capítulo 21 del libro, que en inglés se llama Extending the Use of Crowds for Innovation, Fund It Yourself, que está escrito por 4 autores, encabezado por Lars Fredriksen. Eh, Básicamente lo que dice es, oye, aprovechando el uso de las multitudes, financialo tú mismo, ¿no? Multitudes no tiene esa traducción tan chula como crowd, ¿no? En inglés. No, la verdad. Que en el fondo vamos a hablar de crowdfunding, ¿no? Esto que sí, que yo creo que a nivel de la historia humana es algo bastante nuevo, ¿no? Y que estamos aprendiendo a utilizar. Y mira, incluso para pensar qué caso sería interesante hablar, pues estuvimos dando vueltas, ¿no? Porque hay muchas experiencias alrededor de ello, pero vosotros tenéis una gran experiencia. Entonces, a todos recomiendo ver el episodio en inglés, donde el propio Lars explica el contexto y él habla también de otras dinámicas de uso del crowd para atraer valor o soluciones o cosas así. Pero hoy me gustaría saber cómo lo habéis vivido en Cubo, ¿no? O sea, según en qué punto estabais, qué es lo que os ha llevado a buscar esta forma de financiación y cómo lo habéis gestionado. Ujú. Sí, pues a ver, para mí la verdad que este mundo del crowdfunding, siempre yo creo que hasta hacía no tanto se había escuchado mucho en la parte más de donaciones, ¿no? De el impulsar un proyecto desde cero, muchas veces hablando de temas sociales, ¿no? Y nosotros lo que hemos estado un poco viendo es desde la parte de empresa social que somos, es necesitamos financiación, necesitamos inversión.
para poder crecer, para poder escalar, para poder validar los modelos que tenemos. Y la realidad es que al final, al ser empresa social y tener como la generación del impacto muy en el centro y ser parte de nuestro modelo, nuestro día a día, la realidad es que la inversión de impacto todavía estamos en un ecosistema bastante previo, digamos, o todavía no muy normalizado, al menos aquí a nivel nacional, en España, ¿no? Entonces, en nuestro caso vimos esta parte del crowdfunding como una oportunidad de dar pie, digamos, a gente que igual en una inversión o inversiones más grandes no podría entrar, pero sí a través de este tipo de herramientas que están un poco más pues, a manos de mucha gente y que a la vez también para empresas que estábamos empezando en ese momento, pues era una oportunidad, ¿no? para facilitar al menos el poder captar ciertos fondos que nos permitían como invertir en que la empresa crezca, ¿no? y valide el modelo. Porque un detalle que creo que es importante para la audiencia, tú dices que es empresa social porque no es una ONG, es una empresa, ¿no? Que tiene objetivos de crecimiento y económicos, pero buscando en el centro de vuestro corazoncito generar un impacto positivo. De hecho, esa es vuestra misión, ¿no? Ese es el reto, ¿no? Claro, efectivamente, es como nivelas las dos cosas, ¿no? Es decir, quiero ser económicamente sostenible para no tener que depender ni de donaciones, ni subvenciones, ni ese tipo de aspectos. Y a la vez, ¿no? Pues el decir lo que estamos haciendo que tenga un sentido, ¿no? Que tenga un impacto real a nivel social. Y es por eso que cuando nosotros empezamos esta parte o esta ronda de crowdfunding en Vizcaya, es un crowdfunding que realmente no es una donación y ya está, sino realmente la gente que participó en ese crowdfunding son socios y socias de la empresa, ¿no? Al final es lo que se llama el crowd equity, que lo que se están llevando realmente es un pequeño porcentaje de la empresa para también un poco, ¿no? Pues agradecer y responder a ese esfuerzo que hicieron, pues no sé si fueron casi 40 personas, ¿no? Las que Ostras. participaron. Sí, sí. Entonces, yo me imagino, bueno, es que además hablabas de vuestra empresa como una empresa de fin social, que es, yo pensaba, buenas empresas buenas, ¿no? O sea, son una buena empresa, pero además es buena en su acción y decís, oye, hay que levantar dinero, buscáis qué herramientas de crowdfunding o ya se os había presentado la opción de Vizcaya como la principal. Nosotras es verdad que estamos establecidas en Vizcaya, entonces tenemos la suerte de que tenemos un ecosistema bastante ya establecido y que también busca fomentar el emprendimiento en general, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay varias herramientas que permiten ese fomento del emprendimiento y también cada vez más el emprendimiento en entornos sociales. Herramienta, previamente a que decidiéramos dar el paso, ya estuvimos en contacto con la red de crowdfunding Vizcaya. Obviamente también miramos otras herramientas que existen, ¿no? Porque es verdad que a nivel internacional hay muchas otras plataformas que también funcionan con este sistema, pero bueno, al final pues desde Vizcaya las teníamos cerca, ya les conocíamos y, y también muchas veces generan colaboraciones y tienen una red pues que esperábamos que también pudiera fomentar más allá de esa inversión, ¿no? Dentro del crowd, pues otro tipo de redes para colaboraciones futuras. Qué chulo. O sea, creo que sí es interesante en este caso el decir, oye, pido esta conexión en mi entorno, ¿no? Con mi gente, que esto establece también relaciones futuras. Muy interesante. Entonces, nos has contado por qué para vosotros era interesante, ¿no? El hacer el crowdfunding y qué era lo que era interesante para las personas a las que invitabais a participar. Pues aquí obviamente hay de todos los perfiles y personas. Hay una parte que también nos pareció curiosa en su momento, que hay personas, tanto personas que han participado en el programa de convivencia como personas que han estado apoyándonos o personas que, bueno, han seguido el proyecto, que también para ellas decían, bueno, pues ¿cómo podemos ayudaros, ¿no? ¿Cómo podemos apoyaros? Entonces, el crowdfunding veíamos que es una herramienta también como de dar a la gente de la calle, pues eso, una herramienta para que puedan participar más allá del decir, bueno, pues te comparto un post en LinkedIn, ¿no? Digamos. Y luego, por otra parte, pues también tenemos la parte de pues, gente, inversores, inversoras un poco más profesionales, que hay gente que está intentando diversificar en sus inversiones, ¿no? El ver la empresa social como otro tipo de inversión
que es un poco más paciente, que es un poquito más a largo plazo en general, pero que también tiene su retorno y que encima tiene un retorno que no tiene por qué ser solo financiero, sino también en la parte del impacto, ¿no? Entonces, era como abrir esa oportunidad desde Business Angels a pequeños fondos o gentes que tiene un poco más de capacidad a la hora de invertir, de decir, bueno, pues esta es una herramienta y esta es una empresa que te va a dar otro tipo de retorno que no es únicamente el financiero. Qué chulo. Genera también otro tipo de comportamiento económico, ¿no? O sea, dinero que busca generar impacto. ¿Y esto cuándo habéis hecho esta campaña? Pues esto, si no recuerdo mal, esto fue creo que entre mediados y finales de 2023. Es lo que hicimos. Ah, qué Estamos un poco interesante. en ronda de inversión y una como de los pilares o una de las partes que tuvimos fue este crowdfunding. Sí, sí, después de toda la pandemia, después de todo, todos esos retos, ¿no? Fue como el momento de decir, vale, ahora necesitamos como estos fondos para poder empezar a crecer y para poder también invertir en equipo y en otros aspectos tecnológicos. Qué chulo. ¿Y tardasteis mucho en recoger o cerrar el importe que queríais o no sé, cómo fue el proceso ya el durante, ¿no? El proceso, pues como siempre, es intenso, duro por momentos, esa sí que es la realidad, ¿no? Porque al final nosotros íbamos creo que al principio queríamos ir a por 50.000, pero luego fuimos como por 80.000, que también es una cantidad bastante alta para un crowdfunding. Y entonces, pues es verdad que la red Vizcaya tiene su red, digamos, de inversoras, pero aún así tú tienes que estar ahí, ¿no? Y tú tienes que estar ahí. Hay unos plazos que te dan, esos plazos a veces se pueden ampliar un poco, pero tienes una cantidad de días específicos, no me acuerdo si eran 90 días o algo así, para abrir y cerrar el crowdfunding. Entonces, eso también pues, te supone una tensión porque es un trabajo que va más allá de lo que nos toca en nuestro día a día, eso es así. Entonces, para nosotros supuso pues, unos meses un poquito de tensión, ¿no? De cómo avanzar, de cómo no. Es verdad que luego incluso superamos el porcentaje que adquirimos. Creo que nos quedamos en 87, 88, algo así, no me acuerdo exactamente, pero es que hicimos como un 105, 110% sobre lo que habíamos establecido. Así que bueno, la verdad que fueron buenas noticias, pero es verdad que al final es un trabajo que tienes que hacer y para mí también aquí es la red que has ido generando en los años previos, ¿no? Cómo has ido cuidando, cómo has ido dando, cómo puedes recibir y cómo puedes comunicar también lo que estás haciendo. Oye, y muy interesante que ya han pasado 2 años, ¿no? Entonces, ¿cómo es la relación con cómo se llaman ellos? ¿Cómo se llamará al que aporta dinero? ¿Cuál es? Yo creo que nos hemos quedado con la parte un poco de inversores, inversoras, ¿no? Porque al final realmente lo que tienen es una pequeña parte del capital. Cómo hemos funcionado es cuatrimestralmente les mandamos un reporte de lo que está sucediendo en la empresa a todos los niveles, a nivel financiero, a nivel métricas, a nivel impacto. Y luego lo que sí hay es una herramienta que es el decir que ceden, digamos, su toma de decisiones al CEO en este caso, porque también es verdad que, y estas son juntas que surgen, ¿no? Que es difícil, si cada vez que tienes que hacer una junta o tomar ciertas decisiones importantes, juntar a 40 personas, aparte de las personas que estamos en el día a día en Kubu, ¿no? Entonces, ahí sí que existe una herramienta dentro de estos crowd equities, que es el un poco ceder esa toma de decisiones, solo la toma de decisiones, no el capital, al CEO en este caso. Muy bien. Y entonces, ¿cuánto tiempo va a durar la relación con estos inversores? Aquí un poco depende de cómo vaya. Nosotros sí que lo veíamos y lo comunicábamos como un capital paciente. Pues no sabemos, igual pueden ser 5 años o 6 años. Ahí un poco también depende hacia dónde vayamos yendo y si también es porque abrimos otra ronda, también para un poco poder sacar a estas personas, ¿no? Con lo que ya han generado en estos años o cuáles serán los siguientes pasos. Entonces yo te diría que 5 años, pero bueno, todavía no está establecido. Muy Sí. interesante. Y entonces, me quedaría simplemente la curiosidad, ¿es mantenéis relación de continuidad con ellos y se genera una comunidad? ¿Tenéis alguna relación distinta de la que tenéis, por ejemplo, con vuestros clientes o con gente de vuestra red? ¿Se aporta otro valor que no sea solo el económico?
Depende. Hay personas que lo han hecho un poco por apoyar y ya está, ¿no? Digamos, y entonces van recibiendo como esos informes y ya está. Pero sí que hay otras personas también, dependiendo un poco, ¿no? Pues de qué ecosistema vengan o de qué conocimientos tengan, que sí que podemos ir un poco tirando de ellos y ellas, pues para que nos apoyen tanto en pues, recibir nuevos contactos, en que nos den feedback de lo que estamos haciendo. Tenemos para la persona que viene de México, ¿no? Y cada vez que visita Bilbao pues hacemos una reunión para estar juntas, ¿no? Contarle y que nos cuente, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, sí que hay con ciertas personas que esa relación va un poquito más allá y sobre todo también son personas que son cercanas, digamos, al emprendimiento o al sector, ¿no? Que al final también es donde pueden surgir colaboraciones más allá de la pura inversión. Qué chulo. Ay, podríamos estar hablando horas. Yo tengo mil Sí. preguntas y curiosidades, pero ya estamos llegando al fin de nuestro bloque. Pues yo solo te pediría así como una conclusión, ideas finales en cuanto al proceso de crowdfunding y después también si nos puedes contar en qué punto estáis, si necesitáis apoyo, clientes o cómo puede ser, ¿no? Entonces, esos dos consejos. Esas dos cosas. Vale, pues para mí el crowdfunding es una herramienta que para empresas pequeñas, ¿no? Que estábamos empezando o que en su momento era más difícil conseguir cierto capital, es muy interesante porque al final abre puertas a acceder tanto a Business Angel como a gente que realmente, porque el proyecto lo que hace es el equipo, le llama, quiere apoyarte, entonces creo que es una herramienta súper válida. Sí que creo que hay que hacerlo desde o sea, con una buena campaña, con una buena plataforma y también teniendo en cuenta, pues eso, qué consecuencias puede traer, ¿no? Si entra mucha gente, la parte del voto conmutado, ese tipo de cosas, para que luego también no haga ruido de cara a futuras inversiones o de cara a futura toma de decisiones como empresa. Entonces, creo que es una herramienta que, como hay cierto ecosistema de impacto social, o sea, de inversión de impacto, que todavía se está montando, es una buena herramienta, pero pues sí que creo que hay que tener varios aspectos en cuenta a la hora de hacerlo. Y ya para cerrar también, que no nos vayamos así mucho de tiempo, ¿dónde estamos? Bueno, pues estamos en un momento muy interesante, estamos en un momento en el que este año estamos invirtiendo bastante a nivel tecnología, a nivel ese tipo de cambios y estamos creciendo también en colaboraciones que estamos haciendo con institución pública y en base de clientes. Y entonces yo te diría que obviamente pues todo el mundo que quiera dar a conocer Kubu, personas mayores que puedan beneficiarse del servicio, personas inquilinas, ¿no? Que sabemos que el tema de la vivienda también es un reto y luego también instituciones, ¿no? Al final estamos viendo que la parte de la intergeneracionalidad y la vivienda tiene mucho sentido y cada vez más sentido también para la institución pública. Entonces, porque cada vez damos más de la mano de ellos y ellas y que ahí estamos para ofrecer lo que hacemos y lo que somos. Claro, porque el programa básico que tenéis es que los jóvenes puedan ir a hacer, alquilar habitación en casa de personas mayores y se ayudan en la convivencia a partir de esto, ¿no? ¿En toda España o solo en Euskadi? Damos el servicio a nivel nacional en toda España. Sí que tenemos más fuerza en las ciudades más principales o más tensionadas también, pero al final, como tenemos una plataforma online, pues cualquier persona puede registrarse. Pues ya lo sabéis, esto es interesantísimo. Creo que estas son las cosas necesarias de futuro. Así que no solo por vuestra experiencia de crowdfunding, sino por vuestro conocimiento profundo de creación de comunidad y de generación de valor en red. Ha sido un privilegio hablar contigo, Haisa, y conocer un poco más de Kubu, que es una maravilla. Os recomiendo a Muchísimas todos mirarlo. gracias. Pondremos los datos en la descripción del podcast. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por Sí, conectarte. Marisol, que vaya genial. Gracias, hasta el próximo martes. Hasta la siguiente.